Tratémosle un internet bueno, Maquena. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana, lunes 18 de diciembre de 2023. Mauricio Pérez, Leopoldo El Polo Moreno, Rafael Fontecilla. Ya se va a integrar más de alguien, no sabemos quién, pero en un programa eh, post plebiscito constitucional, segundo plebiscito constitucional, el del año pasado ya sabemos lo que pasó y el de ahora también sabemos lo que pasó. Sobre eso vamos a hablar, por supuesto, las implicancias, lo que se viene, cuáles son las interpretaciones que puede tener cada uno de ustedes, las opiniones respecto de lo que el mundo político eh, interpretó y opinó acerca de lo ocurrido este día domingo. Se integra también Juan Francisco Maquena, bueno, el Rafa Montesilla. Estuviste fuera de Chile, sigues estando fuera de Chile, viniste a esto solamente, Rafa, sea como sea, ¿cuál es tu opinión al respecto? Y, y si se cumplió, primero quiero preguntar, ¿se cumplió tu pronóstico de los resultados o fue otro el resultado que se dio respecto a tus pronósticos? ¿Y cómo evalúas tú este proceso, el proceso completo y lo que viene de aquí en adelante? Buenos días a todos, los saludos. Estoy de paso aquí en Chile, así que feliz de haber estado participando de esta fiesta democrática y me quedo también unos días aprovechando la fiesta, así que vamos a estar compartiendo y reflexionando de lo que pasó este fin de semana. De la pregunta de lo que yo pensaba, la verdad que yo creía que iba, si bien poner levemente la favor. Para mí fue una sorpresa sobre todo lo que pasó en regiones. Yo creo que regiones se sabía que Santiago iba a ser más cargado al en contra, que estaba más difícil, pero sí que regiones tenía, sobre todo el sur y el norte, muchas razones para poder eh, ir a favor de esta propuesta, porque era muy cargada en temas que son muy propios de ellos, sobre todo el tema de la seguridad. Esta era la constitución o la propuesta constitucional que a lo mejor recogía con más fuerza lo que los ciudadanos querían o quieren sobre fortalecer su participación ciudadana, en términos de que que las víctimas sean protegidas con esta defensoría, que hubiera una mejor persecución, de que las fronteras fueran más seguras, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso era muy relevante para mucha gente que está sufriendo el tema de la inseguridad. Ahora, más allá de que el resultado no era el esperado, siempre se supo que iba a ser apretado. La verdad que fue bastante ajustado, poco más, un poco menos. Es un resultado que al final hubiera ganado a la favor. Se sabía que no era un resultado que tampoco era contundente como uno quisiera para aprobar una nueva constitución. La verdad que cuando uno aprueba una constitución con el 51, el 52, está bien, se aprueba, pero no es lo ideal. Finalmente los países que aprueban una nueva constitución la aprueban con holgura. O sea, estamos hablando con 60, 70, 80% de aprobación y no la mayoría simple, un poquito más. Ahora, yo creo que principalmente el desafío que se nos viene, y un poco más desde la perspectiva de los movimientos ciudadanos, es ver cómo ciertas cosas que desde esta propuesta constitucional se pueden trabajar de una manera en la legislación, desde otras formas, porque lo que sí está claro, y yo creo que eso no hay lugar a duda, es que esto se cerró. O sea, son dos procesos que casi 4 años estuvimos dando, o más de 4 años desde que se hizo el famoso acuerdo el 15 de noviembre del 2019, y son 4 años que ojalá nos quede en la memoria para mucho tiempo, ojalá nunca se nos olvide, donde no pudimos avanzar una coma en los temas de la agenda social y todo lo que en verdad eh, fundamentó esa salida de mucha gente el 25 de octubre, después del Día de la Violencia, de la semana donde hubo violencia y la semana siguiente sale la gente de manera pacífica. Y hoy día estamos ya a 18 de diciembre del 2023 y no hay mucho avance respecto a eso. Entonces yo creo que es cómo cerramos esta puerta una vez por todas, porque hay gente que habla que en 2 años más, que en 5 años más, que en 2030. No, señores, se acabó, el tema constitucional yo creo que está agotado, la ciudadanía 2 veces dijo que no, por distintas razones, pero dijo que no. Y aquí lo que realmente el mensaje hacia el grupo, hacia la clase política es cómo realmente dejamos esta ideología, dejamos estos gustitos de que puedo sacar yo por el a favor o los del en contra, etcétera, y que nos dediquemos a que Chile mejore. Chile necesita crecer, Chile necesita ser más seguro, Chile necesita hacer reformas, sobre todo en temas tradicionales, de salud, de educación, que están hace mucho rato dando vuelta y que se nota ese hastío y que probablemente fue parte dentro de las razones que vimos ayer con el en contra.
A ver, Mauricio Pérez, después voy con el Polo y con Juan Francisco Maquena, hagamos un recorrido, un barrido más o menos en términos generales y después vamos más un poquito a lo específico sobre lo que dijo algo el Rafa, que yo creo que es súper importante, lo que viene de aquí en adelante. Yo creo que lo que viene de aquí en adelante es justamente entender lo que creo los políticos no están entendiendo y no están leyendo, que yo creo que es lo que los ciudadanos están pidiendo y pidiendo a gritos, que hayan acuerdos y acuerdos de verdad. Guaso. A ver, yo creo que lo que dijo Rafa creo que resume muy bien la sensación que uno puede tener. Yo creo que acá el único derrotado es Chile, una vez más. Lamentablemente, yo creo que la propuesta no era mala, como la anterior, que era realmente destruía el país, lo desarmaba. Acá no, acá te puede gustar o no, pero no era mala. Mejoraba el texto actual, lo actualizaba, lo modernizaba, pero fue un proceso que debería haber terminado bien, como dice Rafa, ojalá con una gran votación, que no fue el caso. Eh, y pierde Chile porque perdimos toda esta cantidad de años en haber logrado algo. Creo que somos los pocos países en el mundo que hemos perdido dos procesos constitucionales seguidos. Eso, el que pierde el país. Hoy día estamos todos trabajando, empujando la máquina una vez más. Todos los que estamos aquí somos en general gente que, independiente del resultado, tenemos que estar trabajando. Los políticos, ojalá alguna vez escuchen, porque siempre están en su lugar de confort, les cuesta salir de su lugar de confort. Y en ese sentido es clave que, como dice Rafa, y ojalá no sea solamente el bla bla que dijeron, sobre todo la clase gobernante, en decir que se cerraba el proceso y que nos poníamos a trabajar, porque eso habría sido siempre el motivo del gobierno por a trabajar independiente del proceso electoral que hubiera. Y en eso sí creo que es clave. Estamos en un loop de pocas ganas de levantar este país. El último índice nos está situando al lado de Argentina o de Haití. Imagínense cuando éramos número uno hace 4 años atrás, o cercano a los primeros puntos. Y eso en todo sentido de la palabra. Chile ha perdido en los últimos 4 años. Yo creo que no hemos ganado nada el 19 de octubre. No hemos logrado ni conversar, como también decía Felipe, en el sentido de que necesitáis que la gente se escuche. Aquí se gritan nomás. Por lo menos desde la coordinadora vamos a seguir trabajando en tratar de generar esos puentes. Y nada, seguir trabajando. Y ojalá que ningún político, porque ya había algunos que salieron ahí a celebrar triunfos, lean nuevamente mal un resultado, porque si piensa la gente de la favor que lo hizo mal, puede ser, y los del rechazo o del en contra, si piensan que la gente votó por ellos, está muy equivocado. Esto no fue sobre ellos, sino creo que capaz, como dice Rafa, sobre un proceso constitucional que la gente tal vez, si hubiéramos preguntado, como muchos dijimos, creo que en el programa varios lo dijimos, un plebiscito de entrada, no estaríamos en este loop que ojalá haya terminado cerrándose el día de ayer. Don Polo, Sí, hola, un saludo desde acá de la ¿qué quinta tal? región. Eh, una, una pequeña reflexión sobre esto y escuchando a Rafa y al Guasito. Aquí me llamó mucho la atención porque post resultados me tocó escuchar gente de ambos bandos. Me dediqué a escuchar un poquito en la radio, obviamente, que nos informó súper bien y quiero también felicitar a todos los periodistas que hicieron una tremenda cobertura como lo han hecho en el último tiempo. La radio te da una instantaneidad que no te da la televisión. Pero ¿qué es lo que me llamó mucho la atención? Que al final, como siempre, todos triunfan, son todos triunfadores, no hay perdedores. Al final hay una maquiavélica manipulación de parte de la clase de gobernantes que una vez más a mis 64 años me sorprenden con estos temas políticos y de elecciones y al final, no sé, nunca nadie pierde y uno de repente quisiera sentir que alguien pierde porque es un llamado de atención para esa gente que pierde por lo menos, ¿ya? Luego, algo bien interesante, ambos grupos hablaban que bueno porque hay que escuchar al pueblo que nos dice que hay que cambiar. Tenemos que escuchar, tenemos que llegar a acuerdos porque el pueblo dice y nos ha dado un llamado de atención a que hay que cambiar. Y luego al otro lado, del otro bando, sí, hemos escuchado al pueblo y el pueblo nos ha dado una señal clara y absoluta que hay que cambiar.
y resulta que yo veo que han habido dos grandes votaciones y que se les ofreció cambiar y al final todo el mundo dijo, no, no cambien, quedémonos con la famosa constitución que le achacan al general Pinochet y todo lo demás, ¿verdad? Es como curioso, es solamente para dejarlo ahí rebotando en el debate. Entonces, bueno, de qué podemos seguir nosotros hablando, debatiendo, conversando, reflexionando, si estamos frente, es como hablarle a una pared, en el fondo? ¿Cuándo estos señores, los que tienen el poder gobernante, van a realmente hacer lo que debieran hacer? Yo soy químico farmacéutico, me mandan a hacer un medicamento y tengo que entregar un medicamento para lo que me piden. Ya no puedo decirle, oiga, pero imagínese que se sanó. O yo creo que la veo y se está sanando. Yo necesito resultados que sean leíbles, ¿verdad? Que te demuestren si es un analgésico, ¿verdad? Que te baje el umbral del dolor o que te module el umbral del dolor, no sé, un desinflamatorio que te desinflame, un colesterol, un anticolesterólico, ¿verdad? Que te baje el colesterol. Pero acá yo veo que seguimos lamentablemente, ya imagínate, en el siglo XXI, con esta misma característica. Y la verdad no sé, poniéndome en el lugar del pueblo, de la gente, que yo soy uno más de ellos, me da pena por nosotros. La verdad que me deja una sensación de pena por la gente y me siento una vez más como burlado o timado, mejor dicho, que es más fuerte, pero es más honesto. Me siento más timado por el sistema político. Don Juan Francisco Maquena, ¿qué tal? Hola, hola, ¿cómo está Felipe? Hola a todos, ¿qué tal? Mira, yo me siento hoy día derrotado. Nosotros en la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano nos jugamos por jugar con las reglas del juego desde el día uno. Lo hicimos en el proceso constitucional anterior, en el cual creímos en la institucionalidad, presentamos iniciativas populares de norma. Perdimos, no nos pescaron con las iniciativas populares de norma, nos jugamos por el rechazo para construir una nueva y buena constitución que nos uniera. Ganamos el año pasado en esa decisión, ese plebiscito épico, realmente histórico, y nuevamente nos volvimos a jugar por la institucionalidad y volvimos a trabajar con mucha firmeza por lograr que el nuevo texto constitucional que iba a ser, que fue sometido hoy día a plebiscito, ayer, domingo 17, a plebiscito, contuviera las demandas ciudadanas. Lo logramos y logramos que se incorporaran muchas de nuestras demandas ciudadanas en nuestras causas ciudadanas a través de iniciativas populares de norma. Y bueno, hoy día finalmente la ciudadanía decidió cerrar el proceso constitucional. Las razones, digamos, pueden ser muchas para haberse definido por el en contra de mucha gente. Y volvemos a quedarnos con la constitución vigente, que ha sido doblemente ratificada por la ciudadanía como la constitución que le gusta a todos los chilenos, y esto termina y cierra el proceso constitucional para siempre. Esta cuestión, estas declaraciones mañosas y engañosas de la ministra Vallejo, de que por ahora no hay discusión constitucional, por lo menos hasta que termine el gobierno, no hay discusión constitucional, son simplemente mañas para decir que ellos no van, Partido Comunista, particularmente el Frente Amplio, no van a cejar en su intento de tratar de refundar este país y construir o tratar de constituir una constitución que le agrade solamente a ese sector político. Yo, desde el punto de vista político ahora, veo que esto para los que sienten vencedores es una victoria pírrica. Y esta es una victoria pírrica tanto para el gobierno como para los sectores de la extrema derecha que se fueron por el en contra. ¿Por qué? Porque quemaron las naves, quemaron los puentes, gastaron todos sus recursos desde el punto de vista comunicacional. Le mintieron descaradamente a la población. El ejemplo de la expresidenta Bachelet está, digamos, o sea, lo demuestra. La campaña de desinformación fue brutal. Y lo que hace respecto de la gente que está en el gobierno y la coalición de gobierno no es otra cosa que demostrar la mediocridad, la podredumbre de ese sector político, y los que están al otro extremo, los señores Edwards, Marinovich, Kaiser, de la Carrera y varios más,
también demostraron su personalismo, individualismo y básicamente quemaron los puentes con quienes deberían ser sus aliados naturales desde el punto de vista político. Así que para ellos una victoria pírrica, para Chile una definición definitiva y final de que este proceso, este largo proceso de discusión constitucional termina acá. Aquí ya no, nosotros ya no estamos disponibles para un nuevo proceso constitucional. Nos vamos a poner brutalmente si es que alguien trata de levantarlo hoy, mañana, en 5 o en 10 años más. La constitución actual que nos rige es la constitución que nos va a regir hacia adelante y cualquier cosa que se quiera hacer respecto de la misma tiene que venir a través de la institucionalidad vigente, que es el Congreso de la República. Pero, perdona, aquí hay varias cosas. Primero, ¿a qué te refieres con brutalmente? Porque en una democracia, quien define esto, y no sé si a ustedes les quedó claro, digamos, es los ciudadanos, el pueblo. ¿Brutalmente en qué sentido, Felipe? Tú Es que dijiste, tú ocupaste la A palabra oponerse. brutalmente. sí, Nos pero vamos a oponer brutalmente, brutalmente. dije brutalmente respecto de qué, para que me lo recuerdes, porque usé muchas Eso, palabras en los últimos 2 minutos. Cuando que te, dijiste que que te te- ibas a oponer, se iban a oponer brutalmente. brutalmente a Ah, una tercera no, 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 opción. no. Nosotros nos vamos, bueno, brutalmente quizás está mal utilizado el adjetivo. Nos vamos a oponer a un nuevo proceso constitucional porque el país, o sea, tajantemente, quizás es la palabra que debía haber usado más que brutalmente. Nos vamos a oponer a un nuevo proceso constitucional porque llevamos 4 o 5 años perdidos. Y ha quedado demostrado que la gran mayoría de los chilenos, particularmente ahora, ¿no es cierto?, un plebiscito donde participaron o han participado, no sé, cerca de 12 millones y medio o algo así de personas, no quiere seguir con la discusión constitucional. Por las razones que sea, probablemente una gran mayoría de los chilenos, porque se dio cuenta de que la constitución no necesariamente resuelve los problemas cotidianos del ciudadano. El problema de la delincuencia no lo resuelve la Constitución, lo resuelve el gobierno de turno que tiene que, a través de la política pública, interpretando la Constitución, aplicar las medidas, dictar las leyes y dar los mecanismos necesarios para resolver el tema de la delincuencia, el terrorismo, la violencia, etcétera, de la mafia, ¿Y el crimen la organizado. oposición en esto, qué papel juega? Porque pareciera que la oposición solo mira, digamos, No, la oposición, y hace con el dedito para abajo cuando no le gusta lo que yo se creo, propone. yo creo que justo al revés, el gobierno, cuando la oposición era No, si ya gobierno. queda claro la posición del gobierno. Yo estoy haciendo la pregunta de No, cuál no, es no, la no. Sí. posición de la oposición, cuál es el Yo creo papel que de la oposición. La del gobierno está clara. yo creo que la oposición, por ejemplo, respecto al tema de la delincuencia y la violencia, él tiene una posición clarísima, que es la de apoyar todas las medidas y normas que vayan a permitir el control efectivo de la delincuencia, el crimen organizado y el terrorismo. Es el gobierno el que no tiene la voluntad política. Recordemos que el presidente de la República ha indultado delincuentes, le negó cuando era oposición la sal y el agua al gobierno anterior para dictar 20 normas que pretendían ir por esa vía, quería refundar Carabineros y una serie de cosas que hoy día, si es que el gobierno promueve proyectos de ley que van en el sentido de controlar la delincuencia, el crimen organizado, la mafia, el terrorismo, yo creo que no va a tener ningún problema desde la oposición. Le van a apoyar todos sus proyectos de ley. Si lo que pasa es que no hay voluntad política para hacerlo del gobierno. Así Eh, que yo soy de la idea, no sé qué piensan ustedes, yo creo que hay un problema acá de no hay voluntad de nadie, de nada. Aquí esto es lo mío y esto es mío. Creo que, Eso, Felipe, pero eso, eso es lo que Felipe, pasa cuando tú violentas la democracia, pues Felipe, cuando tú respaldas, como el gobierno actual lo hace, respaldas el octubrismo, respaldas la violencia, respaldas al terrorismo, promueves la división, la lucha de clases, el odio, indultas delincuentes peligrosos. Pero Juan Francisco, perdona que te interrumpa, pero eso fue hace un siglo No, políticamente hace hablando. 4 años y lograron A un llegar al siglo, gobierno, un llegaron a llegar siglo. al gobierno y hoy día cambian el discurso y tratan de hacer justo lo contrario, pero nadie les cree, porque no tienen piso. No, pero si no se trata de que nadie les cree, te quiero recordar algo. En mayo el Partido Republicano arrasó en el Consejo Constitucional y fracasó su texto constitucional. Y pasó Bueno, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, pasaron 7 meses. Entonces acá
yo voy a insistir, acá hay un problema de tecla. ¿Qué música están tocando las élites y qué música están tocando los sectores políticos? ¿Y cuál es la música que quieren escuchar los ciudadanos? Y no se está Bueno, yo te anticipando lo ni se acabo de está decir, diciendo yo te lo nada. acabo de decir, yo creo que los ciudadanos y nosotros tenemos en eso una conexión bastante directa con los movimientos y organizaciones de la sociedad civil. Los ciudadanos querían, se la jugaron institucionalmente por este nuevo texto constitucional. Las organizaciones con las que nosotros tenemos relación, que claramente nos representan el 55% que votó en contra del texto constitucional, pero nosotros logramos que esta constitución, este texto, sí recogiera muchas de las demandas ciudadanas más queridas. Ahora, se rechazó el texto constitucional, los movimientos y organizaciones de la sociedad civil van a seguir insistiendo en que no ya la Constitución, pero sí las leyes recojan las demandas y protejan los intereses más queridos de la ciudadanía. La pregunta es, ¿cuáles son los intereses más queridos de la Es, ciudadanía? es cosa de leer las encuestas, pues Felipe, delincuencia, Ah, salud, libertad de elección, Pero Juan derecho Francisco, si preferente es de los por leer la padres, encuesta, educación libre y si es por, diversa, mejores pensiones, sí, pues, vivir en pero un si es medio por leer la ambiente, encuesta habría ganado la favor, pues. Si es No, por no es eso. así, no es así, ¿Cómo Felipe. no? No, Pero no es ¿cómo que así. Oye, no? disculpa, Hay dos encuestas que sí, dijeron que disculpa, ganaban a favor y todas las demás decían que ganaban en contra. Bueno, oye, perdón, pero pongámonos de acuerdo. En algún minuto se resaltaban las encuestas que decían que ganaba la favor, pues pongámonos de acuerdo. Pero si no, oye, cuál es el afán, cuál es el afán no te entiendo lo que estoy tratando de hacer. Lo Nosotros que te estoy creemos que la tratando, demanda me no, estáis no te estoy preguntando, tratando de decir nada, yo me te estáis estoy tratando de poner preguntando. sobre la mesa que hubo un resultado político, porque fue un resultado Es que político, sí, está bien, pero no fue un resultado constitucional, fue un resultado no, 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 político, por eso, donde de nuevo los que se quisieron llevar la pelota para la casa fracasaron. Eso estoy está tratando bien. de decir. Eso es Ah, todo, nada más. no te había entendido porque tú estás preguntando cuáles son las demandas ciudadanas y te las estoy contestando las que nosotros creemos porque es lo que vemos, es lo que se ha trabajado, es lo que generó 500.000 apoyos en su momento y de nuevo 500.000 apoyos. Entonces no entiendo para dónde vais. O sea, los que se llevaron la casa, la No, película, no, yo estoy la pelota diciendo para la casa, resultados. los que se Sí, llevaron sí, la pelota para la casa, los que se llevaron la pelota para la casa, eh, si tú estás diciendo que el Partido Republicano puede ser es una interpretación, probablemente cometieron muchos errores que hicieron que fracasara este texto constitucional, no fueron lo suficientemente generosos desde el punto de vista de tratar de darse gustos que fueron rechazados por la gente. Se les desmarcó un grupo de extremistas, digamos, que son los que llamaron a votar en contra por razones distintas. Además, tuviste al otro lado un gobierno que se preocupó de desinformar, de distribuir falsedades, mentiras, etcétera, y no apoyar el proceso informativo constitucional. Y bueno, eso es nomás, pues sí, sí, eso es. sí. Finalmente. Solo decir una cosa a propósito de los números, que de repente la gente se pierde. El plebiscito de 1988, la segunda vuelta presidencial de Kast con Boric y el plebiscito constitucional de ayer es prácticamente igual al resultado del sí, José Antonio Kast, segunda vuelta, plebiscito del 2018 en el día de ayer. Lo que te demuestra, lo que te demuestra que más o menos en una situación política, los números no cambian mucho. Están Oye, ahí. Felipe, mira, hay una cosa bien interesante Estás ese punto. comparando peras con Ahí, manzanas. pero claro, No, mira, no, pero, estoy pero diciendo números de un sector político el año 88, la segunda vuelta del 2021, 2022. Entonces pero tú mira, estás ahí diciendo Felipe, que la es un gente que buen, votó por Kast es la misma que votó en contra hoy día. No, la O no, sea, gente que que votó votó por por Cast Boric no, es la misma que votó en votó por contra. el apruebo, pues si ahí están los números. Pues, pero mira, yo diciendo, La pero mira, comparación no tiene yo que creo y que ver, es lo otro una, que te quiero decir, que los votos de Rojo Edwards solo en la Araucanía tuvieron incidencia, porque en Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, el a favor arrasó. sí, pero mira, yo creo que hay un punto. Yo creo que puede haber una buena coincidencia en ese sentido que yo creo que la votación de Kast se parece a la del 80, a la historia esa como de ese núcleo firme que se repite en la historia. Pero en sí yo creo que esta elección fue mucho más confusa y nos lleva a otra pregunta de cómo entender, y yo creo que es algo que vamos a tener que tratar de masticar, de cómo se compuso ese en contra. Porque ese en contra no fue solamente las fuerzas de, a lo mejor, cercanas al gobierno, que llamaron a votar en contra,
no fue solamente las fuerzas de extrema derecha, que también llamaron a votar en contra, y que obviamente esas fuerzas de extrema derecha se reparten en todo el país. Hoy día la gente que está ahí tiene programas de YouTube y tiene muchas formas digitales para poder llegar a todo Chile y no se circunscribe solamente en 3 comunas de Santiago y en la Araucanía. Yo creo que realmente tienen un porcentaje chiquitito, pero que también está permeado en muchos lados. Y suma, al final el marginal. Tercero, ¿cuánta gente hoy día, o sea, el fin de semana hasta el día de ayer estuvo pensando que votar en contra era votar contra el gobierno? ¿Cuánta gente ayer lo decían? Oye, yo voté en contra, no sé qué, pero ¿cómo? Y se fue dando cuenta cuando fueron declarando su voto. Eso también se escuchó. ¿Cuánto? No sé. Pero otra fuerza. ¿Cuánta gente votó en contra porque votaba en contra de lo que viniera, que estaba hasta acá los políticos? No votó en contra porque se lo dijo la extrema derecha, ni votó en contra porque se lo dijo el gobierno no quería. Votó en contra porque no quiere nada con nada. Y eso también es un porcentaje. Entonces, y súmale que hay gente que votó a favor, que viene del mundo de los amarillos, que viene del mundo de los demócratas, gente que probablemente no estuvo en este piso histórico de Kast, ni tampoco estuvo en el piso histórico del 88. Entonces, es una mezcla, yo creo, de muchas fuerzas, yo creo que distintas esta vez. Rafa, perdona que te interrumpa, yo estoy súper de acuerdo, pero yo estoy hablando del voto a favor, no del voto en contra. No, pero el voto a favor, que fue en torno al 45-46%, que coincide con esas votaciones, estuvo compuesta por gente de centro izquierda, o de un porcentaje chico, y mucha gente de centro. Por algo, Jimena Rincón, el senador Walker, los amarillos, etcétera, que están ya como partido y progresando, muchos de ellos votaron a favor. O sea, eso es lo que declararon al Oh, menos. ¿te puedo volver a interrumpir, si me lo permites? Sí, sí. Con todo el respeto que me merecen Amarillo, Demócrata y todos esos personajes políticos, no es comparable ni cerca cómo mueve la máquina Renovación Nacional, la UDI, en menor porcentaje Evópoli y fundamentalmente republicano. O sea, si tú le vas a atribuir el en contra, la votación del en contra de lo que mueve Amarillos con Demócratas en este proceso, yo creo que es muy distinto al proceso anterior. Pero en este proceso fue la derecha fundamentalmente la que movió, y es cosa ver los números, si los números están ahí. Son muy distintos al 62, 63 del rechazo fue, 62, no, 63, bueno, por ahí, del No, 4 por de eso. septiembre. Pero es que ahí, Felipe, esas son las sumas de cosas. O sea, está claro que este 46 sumó un poquito fuerza a los amarillos y de los demócratas, etcétera, el centro, y algo de centro izquierda. Se salió la extrema derecha, ahí tienes una entrada y una salida. ¿De qué porcentaje? No sé, pero puntitos para allá, puntitos para acá. ¿Cuánta gente, y que nos puede estar escuchando ahora, cuánta gente dijo yo, más lo mismo lo que me diga la extrema derecha o que me diga el gobierno? Yo voy en contra porque no quiero nada con el gobierno, no quiero nada con la política, voy a votar en contra porque quiero dejar lo que está y quiero que se dejen de tontear. Pero Y, claro, obvio que sí. y esos son puntitos que no obedecen a un sector político, sino que obedecen a Pero un por hastío supuesto, ciudadano, ¿cierto? pero lo mismo que se hablaba del rechazo de septiembre. Por eso estoy diciendo, vuelvo al mismo punto. La derecha sacó Es un que hay, 44%. es que hay Eso una es lo diferencia único que estoy diciendo, nada más. eso está bien, pero o sea, no sé si exactamente, pero creo que hay una suma y resta que se... Porque el en contra sumó lo que tú estás diciendo más los partidos de centro izquierda. El rechazo pasado sumó a la derecha más movimiento de centro izquierda y más gente que no estaba ni ahí con el gobierno. Pues ahí están Claro, los números. pero el rechazo anterior, yo creo que fue mucho más claro de entender para mucha gente. Eso un poco, esa es la parte Texto, fue difusa. mucho más al ¿De dónde Claro, o texto. sea, sacáis, de hubo dónde sacáis gente, esos datos, esos números, Felipe? Porque los partidos de centro izquierda tienen como 30.000 adherentes. Entonces no sé dónde sacáis esos datos. Que hoy día ¿Qué la dato? gente, los datos que se sumó esto, más esto, más esto. ¿De dónde sacáis esos A números? ver, ¿dónde, Pero dónde se déjame sumaron los terminarte la 60, pregunta, déjame el que tú terminarte me la estás pregunta. diciendo yo te estoy No, contestando? no, ¿Dónde no, sale el déjame, 63% del rechazo? el 63% del rechazo sale del 63% de la población, punto, de los electores. Yo no sé de dónde tú sacas, cuando los partidos políticos hoy día en total no suman ni 150.000 adherentes, que son centro izquierda, esto, lo otro, lo demás allá, cuando la última elección presidencial, que salió Boric, eso sí, porque bueno, Kast, Boric, y votó el 50% del padrón electoral, 50% o menos del 50%, 49% del padrón electoral. Sí. En el rechazo votó el 85% del padrón electoral y en la elección de consejeros votó el 85% del padrón electoral. Entonces tú me vas a decir,
sobre la base de eso, que los 22 consejeros republicanos que salieron electos como consejeros representan al 60% de la gente que votó para el consejo. No, pues. Estáis haciendo Por asociaciones cierto, que po, no pero no por son, cierto, po, Juan pero Francisco, no, pues Felipe, no, porque esa el, votación, es que eh, no entiendo las matemáticas, no te cacho las matemáticas que estás haciendo. bueno, entonces tú tienes razón y yo estoy hablando weas. Dale, guaso. No te las entiendo, por eso te estoy Está bien, preguntando de por dónde eso. sacan los Tú datos. tienes toda la razón y yo estoy inventando los números. Yo lo único que dije es que para el plebiscito del año 88, para la segunda vuelta de Boric y Kast y para el plebiscito de ayer, el número es exacto. ¿Qué demuestra eso? Que en el plebiscito del 88, que en la segunda vuelta presidencial y ayer votó la derecha por esa opción. Es lo único que dije. Nada más. No hay Ah, agregados. Ahí tú No creo que hay un hay, dices error, Felipe. o sea, tú no dices, hay, no hay votos que vengan desde otro lado. Oye, Que pero tú estás básicamente lo que diciendo quiero disculpa que los decir es que hoy interrumpa. día o la sea, derecha en tiene en Chile entre un 40 y... 1988, cuando había la mitad de la población que hay hoy día. Es lo mismo. Pero explícame, Oye, pero Juan disculpa, Francisco, explícame disculpa. los mismos números, Oye, pues. ¿cómo fueron los números de la Pero, elección de Alessandri, por favor? Dime. ¿Es la No tengo misma? idea, no Ya, tengo pues. idea porque la voto de la elección de Alessandri, para que tú sepas, toda esa Felipe, gente se murió. Felipe. Pero, espérate, Polito, ¿tú querías decir algo? Dime Hablen si querías. ustedes, como quieran. Bueno, No, no no, quiero yo, para mediar, cerrar ese. hablen entre Oye, ustedes, no, no. porque eh, no, la pero idea espérate. es que sea unilateral la conversación. Hablen ustedes, yo los voy moderando. Hablen Oye, ustedes, yo, si por favor. puedo, si Tenemos un puedo, punto ahí. ¿me Ya, escuchan? Polo, ¿Me para cerrar escuchan ese o no? puntito. Te escucho, No, Polo. ¿Me escuchan? Sí. dale, Polo. Oye, yo creo que, sí, yo lo escucho atentamente con esto de los guarismos y con lo que plantea Felipe, Juan Felipe y todo lo demás. ¿Sabes cuál es el problema? Y yo creo que un poco una falta de respeto, con todo el respeto hacia ustedes también, pensar que la población de un país en general está tan automatizada por conceptos ideológicos o por partidos que lo manden. O sea, ese análisis que trata Felipe de explicártelo a ti o Juan Felipe al otro No estoy es una haciendo falta ningún de respeto. análisis, Polo. Yo Porque, estoy no, haciendo, no, yo no Felipe, estoy, es que disculpa, análisis es déjame otra terminar, cosa. Yo estoy déjame haciendo, no, terminar la idea, es que tú estás pero bien, ocupando una déjame palabra terminar que la yo no he idea. ocupado. Sí, Polo, es que no, tú por eso, estás pero diciendo que déjame yo estoy haciendo un es que análisis. Eso no es un análisis. no te estoy, sí, no te estoy debatiendo a ti, estoy haciendo una simple observación de todo esto, Debáteme, porque pero debátame con lo que estoy diciendo. no es el tema, no es debatir, es simplemente hacer una observación. Yo no estoy para debatir con nada ni con nadie, pero lo que sí te puedo dar una observación. Yo creo que cuando nosotros decimos si estamos votando por Alessandri o por el otro, o estamos votando por Boric o Kast, y hoy día estamos votando por una constitución, que es la norma que va a regir un país por sobre Alessandri, Boric y todo lo demás, no podemos Querido Polo, creer ¿quién que, elaboró la constitución escucha, mayoritariamente se votó en contra ayer? escúchame, no, espérate. Primero, es que vamos por parte. Primero, no podemos pensar que el chileno está tan automatizado, o sea, somos tan poco capaces de darnos El cuenta corderito. de que estamos votando por un ente distinto, ¿cachai? Que no es, ¿Quién ha esto no dicho es, que, pero Felipe, yo una nunca he persona hablado u de otra persona. corderito? Ahora, ¿cuál es el error? Que yo Yo he termino con sido, esto cortito. yo he sido el ¿Cuál es defensor el de los error? clivajes ¿Cuál? en este programa, Polo, desde que partió el programa, que los Sí, clivajes están no, cambiados. yo lo sé, Yo lo único, lo sé, lo sé, lo sé y me felicito. ¿Cuál es, yo creo, el error que pudo haber pasado como para hacer un análisis como lo plantea el Rafa? Yo creo que el hecho que en algún momento justamente alguien se apropió de la Constitución, o de la escritura o la preparación de esta Constitución. Cuando se apropiaron y ganaron, por ejemplo, los republicanos, lo dijiste muy bien tú delante, Felipe, el que se quiere llevar la pelota para la casa, llámese republicano, llámese amarillo, llámese, no sé, como se llamen, da lo mismo, porque yo creo que ese es el gran error que están cometiendo los señores de la clase política o los señores que por una u otra razón son manifiestamente declarados como los expertos para hacer una constitución. Se demostró que tampoco eran tan expertos en el fondo. Y lo más interesante de esto es que la gente está cansada justamente de eso, de decir, ok, si tú votas a favor o tú votas en contra, estás votando por Juan Pérez o por Juan Diego. Acá estábamos votando por una carta magna que iba a regir supuestamente los destinos de nuestro país de manera lo más ecuánime posible. No puede ser ecuánime algo
cuando hay una manifestación clara de que la mayoría la tienen uno u otro, llámense negros, llámense blancos. Acá tiene que ser una cosa pareja para todos. No sé si me explico. Entonces, dos cosas, dos puntos. No estamos, y yo creo que es un error, y que lamentablemente la población cayó en esa trampa de creer que estamos nosotros votando por un partido político o por lo que sea, y fue culpa de los propios políticos también. Y segundo, insisto, yo creo que falta una altura de humanidad y de humildad para la gente que le toca dirigir o tomar la batuta de la orquesta, porque tienen que ser humildes para decir esto no lo venimos a hacer para mi partido, ni para que me elijan un core, ni para que me elijan no sé, un alcalde, nada, esto lo estamos haciendo para que elijamos un país mejor. Claro, ¿Le puedo meter pero la baza? pero O eso, Rafita, que pero estoy estado eso, fuera, sí. Polo, pero eso, Polo, se logra en la medida en que se lea que el ciudadano le está entregando una mayoría circunstancial a un grupo, pero que necesariamente para que exista un texto constitucional, y es cosa de verlo, han habido dos ejemplos en 2 años en Chile, que tienen que buscarse acuerdos. El Por problema es que eso, van a cuando, la casa, entonces, claro, Pero pero el y al problema es final, que mira, cuando se tú le fueron. entregas mayorías circunstanciales por una cosa natural, el que tiene la mayoría va a intentar imponerse al de la mayoría. Y guste o no, es cosa de ver lo que dijo Stingo con su forma y lo que dijo el profe Silva. Y si le sacáis el IVA y le sacáis la crema y le sacáis la mayonesa, dijeron exactamente lo mismo. Falta de humildad, y por eso es que se van para la casa. Falta de humildad, y por eso es que se Es van lo que para yo la estoy casa, y es por diciendo. eso que Pero sí, lamentablemente se van con... Oye, Felipe, termino con esto. Y se van con una mochila tremendamente pesada, que es el karma, que yo siempre les hablo en el programa, el karma con que estos señores se van, porque se pueden ir con las bolsas llenas de dinero, con toda la plata que se pueden, ¿verdad?, robar o agarrar, lo que sea, y hablo de cualquier lado político, pero se van con el karma, y eso lamentablemente los marca a ellos y a su descendencia. Voy al Oye, tiro dos contigo, cosas. Rafa, pero el Guaso se está quedando a la cola que hace rato que quería decir, dale tú, Guaso, y después va el Rafa. Yo creo que lo único que, Felipe, no estoy de acuerdo, en que en este caso, un poco lo que decía el Polo, me quedo en esa idea. Aquí se estaba votando un texto, igual que el pasado. Yo creo que hay que comparar textos con textos, o sea, procesos con procesos. Yo creo que lo que está de decir capaz Maquena, ya en esa línea, que si lo comparáramos por sacar de qué sector fue el que votó por cada una, creo que ahí nos equivocamos al analizarlo, en mi humilde opinión, en el sentido de que aquí la gente, lamentablemente, en el proceso anterior, el texto era malo y la gente manifiestamente salió a hablar sobre el texto. En este segundo proceso, lamentablemente, entre el corto plazo que hubo de campaña, recordemos que nos partió hace más de un mes y tanto, entre medio teníamos los Panamericanos, entre medio tenemos un país que está en el suelo y con una cantidad de daño social, económico, de confianza, político, enorme. Entonces la gente estaba en otra. Y de hecho yo creo que la gente empezó a hablar de la Constitución y después a ver un poco el programa de política, Salvo Sin Filtro y los que están habitualmente en la radio. Los programas de debate fueron muy pocos versus el proceso anterior y creo que el texto fue poco lo que se tocó. De hecho, yo creo que terminamos una campaña que tampoco me gustaba, que era cuando diciendo aquí, si votaba Boric, tú votas a favor. Para mí eso no me convence para nada. O sea, yo no comparto esa forma de hacer campaña. Entonces, pues, yo creo que aquí no creo que uno pudiera hacer análisis matemático, porque también uno podría decir que en el pasado el 63% es de derecha. No, tampoco, porque a la gente no le gustaba el texto, que ahí creo que sí fue más manifiesto el voto sobre un Es que texto. nunca nadie ¿Sí? dijo que el 63% era la derecha. No, Eso pero, nunca nadie lo dijo nadie. Nadie lo pero dijo. más de alguno pensó que era propio. A eso me refiero. Los políticos Ah, pensaban que eran bueno. propios. Esa, pues, a Ah, eso voy. Entonces, bueno. Sí. pero fue más votado el texto, ojo. Tuvo más tiempo, hubo más información al ciudadano. Hoy día no sabemos si ese voto, porque es muy raro que tú hay regiones, como decía un poco Rafa, en el norte o en el sur, donde o creo que Juan Francisco, que defendía 100% ir contra la delincuencia y ellos lo están viviendo en carne propia por décadas, como puede ser en la macrozona sur, fue súper peleada la votación y el anterior fue una paliza, fue un 80-20, tengo idea en algunas regiones y ahora fue 60-30, o perdón, 60-40, muy pegado. Entonces, yo creo que no avanzaría políticamente. Yo creo que ahí cometeríamos un error para poder, ojalá, entender lo que pasó, uno, y dos, como decimos, estamos re jodidos si no logramos ver una visión un poco más
más hacia adelante, como tú decís, en algún minuto a la clase política le debiera pegar a toda la clase política. De hecho, lo que más me impresionó ayer al salir a la calle, nadie me estaba celebrando. Eso es un indicador de que, que lo que pasó no fue un triunfo para nadie, porque si no hubiéramos tenido marchas en algún lugar y no hubo. Proceso de baja intensidad, lo dijimos del de día uno. Ahí Pero está te la fijáis, o sea, demostración de que un... si fuera esta catarsis que fue el pasado, hoy día, o cualquier elección, cuando ganó Boric o ganó Piñera en su minuto, o Bachelet, ayer en las calles, nadie. Y además, bueno, sí agradezco también, me gusta mucho la democracia, cómo funciona este país. Rápidamente la votación fue aprobada o rechazada por el ganador o perdedor, y también que hubo paz en el proceso, salvo casos muy puntuales como siempre van a haber. Pero en general eso también hay que sacarlo de colación, creo que es importante porque nos demuestra que podemos hacer las cosas bien. Rafa, Oye, sí, dos cosas que me gustaría comentar. Una salvedad. Yo creo que más allá que uno podría hacer paralelos entre el proceso anterior y este, y creo que hubieron errores en ambos, sí creo que hay un matiz. O sea, yo creo que los errores fueron menores en este proceso. Creo que al final es como tomo lo de Lía, un buen ejemplo, pero uno puede ser un IVA tipo Estados Unidos, que no sé, un 10%, un 9%, y el otro un IVA más latinoamericano, un 18, un 21%, y lo dicen los números. O sea, el rechazo del año pasado, un 62%, sacó un 38%, el otro, un 38% igual fue con ese modelo que era una refundación de Chile. Y lo queramos o no, ese IVA es menor porque un 46% estuvo de acuerdo en esa favor, con todos los temas que hay. Yo creo que hay que colocar el contexto, el nivel de fake news, el nivel de complejidad que era contra el gobierno, que era con acá, que la favor ahora, el en contra, que el rechazo, qué sé yo. O sea, hubo una confusión que a la gente le costó a mucha gente entender hasta el último día. Y más allá de eso, saca un 46%, muestra que sin descuidar de que hubieron muchos errores y que fueron errores no forzados, como dicen en tenis, totalmente no forzados. Yo creo que hay muchos errores no forzados que cometieron en la convención desde el Partido Republicano, de cosas que después la sacaron, ¿no? Que la cambié, que qué sé yo, y que claramente no ayudó a que fuera un mejor proceso, pero creo que está lejos de las cosas que vimos. A lo mejor uno se va olvidando después de un año de las cosas que vimos el año 2022 con lo que vimos. O sea, por lo menos yo nunca escuché diciendo que la convención de ahora fue un circo o cosas así, que realmente fue un desprestigio grande lo que vimos el año pasado, y ahora al menos, más allá que no se llegó a lo mejor todo el resultado que uno hubiera querido, sí creo que hubo una altura de proceso que también responde a un aprendizaje. Y ahí llegó el punto 2 de ver cuáles serían los aprendizajes para nosotros. Y un poco yo voy a comentar algunos. Si uno tuviera el diario el lunes y volviera hacia atrás 4 años o 2 años y medio, cuando empiezan todos estos procesos a cuajarse, ¿cuáles son las cosas que nos equivocamos y que de todas maneras deberíamos ser distintos para no volver a equivocarse? Porque mañana, no con un proceso constitucional, pero las formas de cómo se hacen las cosas sí pueden volver a suceder si es que no hacemos no bajamos la lección. Como uno, por ejemplo, es cuánto vamos a seguir escuchando a la ciudadanía. Este proceso, el segundo, que se acaba de terminar ayer, tuvo un problema en el inicio, que nosotros como Movimiento Ciudadano en la coordinadora levantamos y dijimos, nosotros creemos, y las bases así lo votaron cuando hicimos las preguntas, de que era mejor preguntarle a la gente en un plebiscito de entrada si querían volver a entrar en un proceso constitucional. Y eso no se hizo por tiempo, porque el calendario, que después se juntaba con las municipales, hubo una especie de análisis interno político. Rafa, la clase política también no quería por algo, nunca subimos el juez. Le Nunca preguntamos supimos más de cuánto una vez. porque la razón técnica fue que el calendario no daba. Ahora, Nah. terminamos en lo que terminamos. La gente al final probablemente hubiera dicho que no. Bueno, no pasó así, nosotros lo dijimos al principio, seguimos las instituciones, no somos tipos que estamos fuera del sistema, y acatamos algo que probablemente fue un error. O sea, se le habría preguntado a la gente, y a lo mejor esto hubiera quedado ahí. No queremos un segundo proceso, y habríamos ganado un año para empezar a trabajar en las cosas que recién vamos a empezar a trabajar hoy día. Que son, ojalá que empecemos a trabajar hoy día. Y la segunda lección es, ¿se puede hacer este tipo de procesos cuando tienes una sociedad donde a lo mejor está muy dividida en la forma de pensar? Donde tienes un grupo donde entra una generación nueva que hoy día tomó el poder y no ha estado a la altura, pero al final logró un proceso que tomó un poder y que vamos a ver cómo termine, ojalá que termine mejor, pero que no ha andado bien este gobierno, y con ideas muy refundacionales, con ideas muy de cambiarlo todo, contra otro grupo que perdona valida Rafa, y que fracasó rotundamente el 4 de septiembre del año pasado. exactamente como tú O lo sea, no dices, fracasó, fracasó rotundamente. claro, y siguió casi sin La idea. gobierno y sin ninguna base.
Y otra parte del país que quiere seguir construyendo, que piensa que las cosas que en los últimos 30 años se han hecho bien, se pueden hacer siempre mejor, pero no es para romperlo. Y hoy día colocas a los dos grupos, unos más grandes, otros más chicos, pero a conversar en algo que tiene que tener un apoyo de un 80%. Entonces la pregunta es, Chile hoy día, en su contexto actual, con las fuerzas que han entrado, que tienen que masticarse, y creo que la gente va a ir madurando esto, ¿era el momento prudente para hacer un cambio constitucional? ¿O era obvio que no iba a pasar esto, que lo que viniera se iba a rechazar? Porque al final era tan antagonista los modelos, era tan difícil de conversar, que por más que hubiera una propuesta de un lado o después de otro, no iba a haber nunca algo que nos dejara contentos a todos. Y si lo hubiera habido, hubiera sido con una mayoría circunstancial, que tampoco nos hubiera dejado tranquilos. Hubiera sido algo como, chuta, en cualquier minuto viene algún bando que quiere cambiar esto que se aprobó con un 52%. Eso es Entonces, interesante lo que tú decís, Rafa, perdona, Juan Francisco, te tiro el tiro a la pelota, porque eso es súper interesante lo que tú dijiste, porque si uno echa un poco la cinta hacia atrás, perdón, lo antiguo, los jóvenes no van a entender lo que es una cinta. El cassette, te vas a la Cuando, pipí. cuando se termina el proceso anterior, el 4 de septiembre, y se empieza a hablar acerca de este proceso que terminó ayer, eh, yo creo que lo que se pensaba, más allá de lo que se quería, no es lo mismo lo que yo quiero a lo que yo creo, lo que se creía en ese minuto, era que eh, más o menos, más o menos, las cosas iban a estar muy cercanas a lo que existía en el Congreso, que por decirlo de alguna manera era como el quórum o los equilibrios que habían en ese minuto en el Consejo Constitucional, perdón, en el Comité de Expertos. Lo Si tú te hablamos. recuerdas, el Comité de Expertos tenía a un integrante del Partido Republicano. ¿Y por qué la pregunta de fondo es, ¿y por qué tenía a uno? Bueno, porque como las fuerzas políticas del Congreso fueron quienes designaron, dependiendo tu fuerza dentro del Congreso, a este comité de expertos. ¿Se acuerdan, verdad? Y resulta que, y resulta que el 7 de mayo el comité de expertos tenía a un republicano y en mayo el consejo que iba a redactar tenía a 23. Imposible. Porque claro, lo que tú creías que podía pasar, nadie se lo imaginó siquiera. Y aquí lo hablamos muchas veces. Es difícil que una fuerza política que gana esa cantidad de votos busque, voy a ocupar la palabra, busque 50 y 50. Pero si era, yo no sé los números, pero era 2/3. Era 75-25, no era 50 y 50. Y eso es difícil que pase. Y no pasó, por una cosa obvia. Entonces, tal vez, y en eso, obvio, con el diario del lunes, haber preguntado qué se buscaba. En una de esas, mira la brutalidad que te voy a decir, porque no lo sé, pero capaz, como el 2020 se preguntó, y mayoritariamente la gente dijo, no, hay que elegir un ente que sea elegido 100% para el cambio constitucional. Y mira lo que pasó con la convención, ¿verdad? Sabemos lo que ocurrió. El 80% dijo eso. El 78% que había que cambiar y el 80% que fuera ese órgano. Los parlamentarios, nada. Yo no tengo tan claro cuál hubiese sido la respuesta estoy inventando, diciembre del año pasado, enero de este año, febrero de este año, marzo de este año. No sé, no Eso dice tengo que la menor idea, somos un pero país no medio inmaduro, pasó. parece, ¿no? Y no pasó. claro. Y es una lección que creo que puede ser muy incidente y que al final puede sacar y tomando las correlaciones, que realmente uno puede hacerlas con cierta lógica, es que al final la gente tuvo una esperanza en el 2020 cuando sale el 78%, probablemente con una ingenuidad, a lo mejor con ignorancia de lo que es una constitución, porque hasta ese minuto mucha parte, todos nosotros no sabíamos bien lo que era una constitución, cómo funcionaba, sabíamos que era Rafa, primera vez en la historia de este país. por eso, ¿sí? Claro. Entonces, nos contaron que a través de ese mecanismo podía venir un cambio, y la gente creyó el cuento, fue muy crédulo, lo que uno quiera, y apoyó. Pero de ahí en más, todas las elecciones fueron rechazar o irse a la opción más segura para que no cambiara nada. Así fue el rechazo del 4 de septiembre,
la elección de los republicanos que comentaba recién Felipe, mucha gente dijo, voy a votar por el que menos va a cambiar las cosas. Por eso que los republicanos sacan 23 electos. O sea, al final no es que los republicanos a lo mejor eran O el grupo exactamente lo que político la que gente... más cresta le saca a un gobierno inepto. Exactamente, y era lo O más sea, esa lejano. también es una lectura válida del votante republicano. Exactamente, y también a quién elijo, que es lo más lejano de lo actual, porque todavía Chile Vamos estaba quemado, Sí, ¿para qué claro. decir el gobierno? Entonces al final lo más lejano de eso era republicano y ahí lo toman. Y a los Oye, republicanos lo meten en un... interesante entonces comenzar a tratar de reflexionar cuál es Polo, ¿me aguantáis un verdad. segundo antes de tu Sí, reflexión para que Juan Francisco no se me quede atrás y no se enoje porque tiene que hablar hartas ¿no? cosas? Voy al ¿Por qué tiro, se Polo. enoja? Juan ¿Por Francisco. qué? Porque Juan Francisco es súper enojón, po, ¿no te has dado No. No cuenta? tengo nada más que decirte, Felipe, nada más. Hay que ser muy Beatriz, carajarro, Felipe Vidal. No, te he puesto chacho. mira, Soy ¿sabes qué? político yo, soy político. Pero no le tengas miedo a Juan Felipe, No le, no le tengas miedo a Juan Oye, Felipe. ¿Cómo yo me aquí llamo cerca yo? tengo, oye, yo le voy a contar, aquí cerca tengo a mi Tenemos señora nuevo panelista. escuchando este programa Oye. y ya hasta que se meta a conversar con nosotros. Polo, me No, llamo Juan Francisco, no Juan Felipe, Mira, mira, porque mira, y no, no es Juan, mentira, Juan no es Francisco. mentira. Felipe, Al Felipe señor se llama el Maquena. Oye, gallo de allá, es que es que se una llama mezcla Luis. entre Juan Francisco y Felipe. Imagínense esa mezcla. Juan Sí, Juan po, Felipe. Felipe. ¿Ah? Eso es lo que hacen. exactamente. Linda Oye, Juan mezcla. Francisco. Y la gente, Ya, oye, y Oye, lo peor es que la gente debe pensar que no son amigos, y son íntimos amigos, para que ustedes los Maquena oye, conozcan. tiene calle. Dale. oye, yo creo que en realidad con mucho respeto al señor Maquena y al señor Vidal, ahí no me equivoco, yo creo que es interesante un poco hacer la reflexión también de este voto hoy día a favor o en contra, ¿verdad? ¿Qué significado tiene en realidad? ¿Qué significado tiene? Porque ustedes han estado hablando de esto del Partido Republicano y la responsabilidad que tienen, a lo mejor justamente de abanderizar tanto este tema para el lado del Partido Republicano. A lo mejor así, tal como en un momento dado la gente vota no sé, con una intención dada y manejada desde el marketing político, yo creo que hay un tremendo error en el marketing que se aplicó a esta segunda constitución maya, si era buena o mala o que ahora, ¿verdad?, la gente la rechazó. Yo creo que hay una gran responsabilidad en eso, en el marketing político que se aplicó. Bueno, en estos tiempos eso es clave, pues, Polo. Claro, porque y a mí un poco, ojo, y también quiero decirlo como ciencia ficción a futuro, que en Chile no se instale esta política que somos tan buenos para copiar. Yo vi un sistema tan agresivo, como decía el señor McKenna hace un rato, ¿verdad? Como tan agresivo, tan virulento, tan de denostar al otro. Una cuestión que yo creo que la copiaron a los señores en Estados Unidos, a los americanos, y que hoy día la estuve viendo yo en unos videos de YouTube con la gente en Argentina. A mí me sorprendió. Dale, No, Juan mira, Francisco. una de las cosas que yo más lamento que se haya perdido en esta pasada es la modificación, la reforma del sistema político, Polo, porque tú estás diciendo algo que es muy cierto. Desde la eliminación del voto voluntario y la eliminación del sistema binominal, y gústele a quien le guste y no le guste a quien no le guste, este país se polarizó y se Claro, produjo una fuerza centrífuga, porque básicamente cuando existía un sistema binominal y voto obligatorio, tú en el fondo estás obligando a a los movimientos, fuerzas políticas a, primero, Centrípeta, te le corrijo, primero Juan Francisco, centrípeta, te aleja. centrípeta, eso. Centrífuga une. Claro, centrípeta. Entonces, centrípeta. en el fondo, tú lo que obligaba a los partidos políticos, los movimientos políticos, es a ponerse de acuerdo para generar una fuerza política, una base de oposición o de gobierno importante. Y esa cuestión mantenía un cierto orden y permitía que los que estaban en el gobierno pudieran negociar y acordar y digamos, como todo lo que está buscando la gente hoy día, acuerdos, ¿no es cierto?, con la oposición del momento. Y al revés, ¿no?, cuando se producía la alternancia. Entonces, esa fue la primera cuestión. Yo aquí le hago una crítica a Cristian Larroulé, que fue asesor del segundo piso de Piñera. Yo le dije no una, sino que dos veces Piñera que- 2. ¿Ah? Piñera 2. Piñera. No, Piñera 1 y 2, pues Felipe, ¿o no? No, Piñera 2. Piñera 2. Y que yo le dije, mire, Cristian, usted se equivocó magistralmente con la eliminación o sea, del voto obligatorio. ¿Por qué? Y él me decía, no, miraba la lógica del mercado, ¿no es cierto? Decía, no, lo que pasa es que los políticos tienen que hacer la pega, tienen que salir a buscar los votos, y eso se llama populismo, y eso se transforma en populismo. Entonces hoy día estamos viviendo
básicamente las consecuencias de la desarticulación de un sistema político que funcionaba y que obligaba a las fuerzas políticas a ponerse de acuerdo y a avanzar en los proyectos de ley. Hoy día, el gobierno hoy día manda un proyecto de ley y no, olvídate, rechazo, vea, cuestión y pelea y hay que poner de acuerdo a un partido que tiene el 2%, a Winter, el diputado, el 1%, con el otro, con el de allá, con el de acá, con el de más allá. Y la cuestión es imposible cuando tú tenés 25 partidos en el Congreso. Con la reforma constitucional o sea, con el proyecto constitucional rechazado y el sistema político que se estaba proponiendo, todos los partidos con votación inferior al 5% quedan fuera. Y esa cuestión obliga a, a unirse, Menos caudillismo. a que haya menos caudillismo. Eso yo lo he hecho mucho menos y es lo que tú estás diciendo, Polo, de que nos estamos pareciendo un poco a Estados Unidos. No tanto, yo creo que lamentablemente nos estamos pareciendo más a países A la Argentina. donde hay cordillera. una gran dispersión política y no hay orden, porque en Estados Unidos hay Mm, dos partidos nomás, po. Están los demócratas y los republicanos, se dicen pa' tu abuela, pero están forzados a formar parte de la coalición de gobierno de oposición. sí. No, me refiero a la virulencia o al trato que uno empieza a ver y a compartir en los medios de comunicación de cómo se tratan estos temas que son de toda la población. A eso me refería con respecto a Estados Unidos. Y al otro tema, el tema argentino, se me salió hasta el acentito argentino, mira. Mira. ¿Viste? Mira, ¿Viste? Sí, Y ojo, ¿Viste? ya, que Andá. estoy muy de acuerdo con Juan Francisco en el sentido que, ojo, que esto se da ¿para qué? Para que existe la famosa ley del péndulo. Y en algún momento en que nos polarizamos para un lado, lo que viene ahora, la ley del péndulo te va a llevar para la polarización del otro lado. Y haciendo ciencia ficción política, fíjate que a lo mejor luego en 2 años más tengamos un gobierno del otro extremo. No, por eso. Y por eso que Polo al final, yo creo que la gran misión, ¿ah? Porque yo creo que mañana, pues, y esta semana y todos estos días que vengan, van a venir muchas ideas nuevas, ¿cierto? De lo que hay que hacer. Las Eh, lecturas. porque yo creo que el tema de seguridad vamos a poder avanzar, no sé, espero que nos pongamos de acuerdo, hoy día ya empiezan las conversaciones, la agenda y todo el tema, pero el sistema político, ¿cómo hacemos? Que probablemente el capítulo más difícil porque al final la gente, A los va a incumbentes, tú decís, presionar? ¿cómo ¿Cómo le vamos pegamos a a, la oreja al incumbente? cómo va a presionar para que ellos mismos se cambien las reglas? Para que bajemos el número de diputados, que era una de las propuestas, para que el porcentaje de partidos baje de 22 al número que sea, pero que no pueden haber 22 partidos discutiendo en un hemiciclo. ¿Cómo hacemos para que el Tribunal Constitucional sea menos político? Que era una cosa que tenía la Constitución, de que tenía nombramientos que venían de la Corte Suprema, más técnicos, se aprobaban desde ahí, no que vengan del gobierno de turno. ¿Cómo hacemos para que el Banco Central también se subieran los Rafa, quórum de espérate, oye, remoción? Entonces hay sobre, muchas cosas que cuando uno No lo veía van esta a hacer. propuesta, Rafa, No lo van a espérate. Es que, le pregunto, le tengo una pregunta sobre lo mismo. espera, que el No, Rafa no espérate. terminó la idea, es No, que se va la idea, metieron. espérate. ¿Tú pensás que realmente la clase política va a tomar las cosas buenas que tenía No, este texto, no, Rafa? no lo van a hacer. No lo van a hacer. el No lo van a gato en la hacer. carnicería. Entonces, No lo eso, van, ¿cómo Bueno, hacemos? no lo van a hacer. No lo van a Rafa, hacer. Rafa, te interrumpí yo 3 veces. Dale, termina tu idea, por favor. No, en el fondo decir, ¿cómo hacemos para que ciertas cosas que al final apuntaban a despolitizar el Tribunal Constitucional, a hacer más independiente el Banco Central, a quitarles poder a los políticos que sean menos en cantidad, de que obligarlos a ponerse de acuerdo, que no son un festival de partidos, 22 partidos entre un hemiciclo, al final es un mundial para estos compadres? Entonces, al final, ¿cómo hacemos para que esta cuestión realmente se ordene y pensemos en llegar a los acuerdos? Porque el sistema actual, pucha que es difícil llegar a acuerdos. Y eso eran las cosas buenas que traía esta propuesta, que se pueden redituar de otra forma con lo que venga ahora en agenda. Pero ¿cómo lo hacemos si ellos mismos tienen que hacerlo? Esa es la Ese pregunta. va a ser el sustrato, Rafa, ese va a No. ser el sustrato para que en la próxima elección, lo digo como ciencia ficción, insisto, política, para ver si se graba este programa, ¿se acuerdan? Se va a polarizar y la ley del péndulo nos lleva a llevar a un escenario completamente opuesto. Pero Aquí, lamentablemente se perdió una oportunidad de oro para haber hecho esas modificaciones relevantes para que funcionara mejor la política, pero ya la perdimos, no, no se va a dar de nuevo. Qué pena. aquí mi Harvey Specter, Juan Francisco Maquena, dijo varias cosas y como a mí me gusta siempre ir en contra de la corriente por las cosas que uno olfatea y reportea, yo te voy Color a decir al salmón. tiro, Juan Francisco, que eh, antes que se den cuenta, van a empezar a aparecer algunos proyectos para modificar la Constitución del 80, porque les recuerdo Mm. que el quórum bajó.
Pero espérate, Y por espérate. mucho que se diga lo que se diga hoy día, no lo digo a ti, no te estoy diciendo a ti, estoy diciendo a los políticos, a los A los que parlamentarios, a los pueden dirigentes cambiarlo. políticos. En política, yo siempre sospecho de dos políticos. Uno, el que dice no quiero ser presidente porque es mentira, y lo otro es que no voy a presentar nada ni voy a hacer nada porque cuando dicen nada es todo. Pero compadre, no puedo estar más de acuerdo contigo. Qué bueno, ¿viste? Logramos algo después de Oye, este es proceso. un dato, es un Ah, dato, un dato. Se viene la reforma, se viene, compadre, la reforma de pensiones que va a requerir un cambio constitucional y va a insistir el gobierno, vamos a volver con la cantinela, el sistema de reparto, toda la cuestión. Se va a venir, se viene, no van a modificar el sistema político, van a insistir en el sistema universal de salud y no eliminar el derecho a elegir. Y van a insistir, pues si se sienten triunfadores. Vienen un montón de reformas constitucionales en esa línea, que es la línea del programa de gobierno del presidente Boric. No Ahora, engañes. yo creo que la única coincidencia que va a haber en el mundo político, más allá de que lo piensen, que la constitución actual es la del 2005. Claro. Obvio, po. Yo creo que es lo único que se coincide. Voy a Lo saludar a único que la logramos, radio, weón, después de 4 años. la radio, claro, la radio que nos escuchan, y al final les voy a tirar otro dato para que se enojen más conmigo, pero eso va a ser al final. No No, saludé a pero quienes oye, nos escuchan mira, yo lo voy a en decir con mucha radio. responsabilidad. El charlatán y pelotudo de Gracias. Francisco Vidal, Menos mal, alcance, yo Oh, dije, no alcanza, alcance. alcanza. Por favor, no te sientas alcance. por ni un minuto identificado con este comentario. El charlatán y pelotudo de Francisco Vidal, que está transformado, digamos, en una especie de vocero al mejor postor, porque decía que la constitución anterior a la constitución de los cuatro generales hace 6 meses atrás, ahora habla de la constitución y cuando le decían, oiga, profesor Vidal, si usted firmó la constitución, la constitución que firmó, no, pero yo, mira, pero no, no es es la constitución de los cuatro generales, Bueno, y si que Lago tenga mi decía lo firma, mismo, pues si son mi firma, políticos. que tenga mi firma una casualidad es una casualidad Si por histórica. eso estamos como Ahora habla, estamos, po. ahora habla de la constitución del lago, el charlatán. No, sí, una vergüenza. Bueno, saludamos a quienes nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, en HD Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en Radio América, Radio Despierta, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehua. Rafa Fontecilla, qué bueno verte. ¿Te vuelves a Chile? No, todavía no te volví a Chile, ¿no? Vienes solamente por lo que dijiste, para la fiesta de fin de año. Volveré Ya, está bien. apenas. Oye, y para cerrar una cosa que quería decir, Felipe, ¿eh? Dale. Volviendo a las elecciones, yo creo que es un tremendo error, porque lo comentaba Juan Francisco, que el gobierno llegue a pensar por un minuto, ¿ah? De que todo este tema de la salud, de las pensiones, del sistema educacional, que se llegue a pensar de que la gente quiere que le quiten sus ahorros, que la gente quiere no poder elegir sus colegios, que la gente quiere no poder elegir su sistema de salud. O sea, aquí hubo una en contra la casta política, como quieran llamarla, de que están hastiados de todos estos procesos. Pero es claro que la gente apoyó ni siquiera todo el tema, sobre todo los movimientos ciudadanos que a nosotros nos toca trabajar. Y fueron súper claros. Y si el gobierno piensa de que a través de este tipo de señales de un plebiscito interpreta de que puede volver con gloria y majestad a tratar de que los ahorros de las personas ya no son de ellos, etcétera, es no aprender la lección, es no aprender de que la gente está hasta acá y seguir redituando de que no le hacen caso a la encuesta, y seguir con su programa ideológico que está totalmente ya rechazado con lo que pasó el año pasado, y ahora fue un rechazo de nuevo a otra propuesta, pero que no significa redituar eso. Entonces, ojalá que por una vez el gobierno entienda los mensajes de la gente, se conecte con la ciudadanía y no siga imponiendo de manera como mono porfiado de que esta cuestión es volver a su idea de que ahora sí que sí la quiere la gente. Si la gente ya la ha dicho 20.000 veces que no quiere ese tipo de cosas. Es que el gobierno va a hacer eso en la medida que le convenga, Rafa. La política es así, es lamentable. Pero bueno, entiendo el punto, pero claro, pero no no, sabemos. y que por una vez, Felipe, una vez que el gobierno se preocupe, si es tan bueno el tema público, y ojalá lo fuera. Empieza a gobernar, La verdad decís tú. claro, o sea, por favor, el día de mañana, cuando tengamos los mejores colegios sean los públicos, cuando los mejores hospitales sean los públicos, bueno, por añadidura todo el mundo se va a ir para allá.
Pero hoy día nos dedicamos en bajar los patines a la gente. Lo que existe bueno lo matamos y no proponemos nada bueno. Entonces propongamos mejor algo bueno, que funcione, y después nos preocupamos de lo que ya funciona, si es que está perfecto o no está perfecto. Pero hoy día tenemos una especie como de fijación de irse Sí. para una cosa y no preocuparse de lo poco que hay que hacer con la parte pública. Rafa Fontecilla, presidente ejecutivo emérito de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano. Juan Francisco Maquena, director ejecutivo, entiendo que es tu cargo, Juan Francisco, productor, bueno, en fin, presidente ejecutivo. ¿Cuál es tu Esto cargo? te costó el programa. ¿Cuál es tu cargo? Presidente ejecutivo. No, no, mira, yo soy presidente actual, Daniela Rafael, Pega. Rafael El es Rafa past, el emérito. claro, Yo soy emérito, respetuoso de la jerarquía, discúlpame. Past president. Discúlpame, past president. Past No, el president. don director Polo Moreno. ejecutivo de la coordinadora es Claudio Salinas, nuestro vocero. A esta altura. Oye, Ya. Pero el 18, Rafa, ya. El único vocero creíble que existe en Chile a estas alturas del partido. Oye, 18 de diciembre está de cumpleaños mi quinta hija, Camila Belén, que hoy día se ha estado escuchando una hora de este Muy bien. programa. Cumple Muy bien. 25 años, está en Buenos Aires y online nos va a estar escuchando este saludo. Muy Así bien. que, Camilita, Salud, Excelente. un abrazo. ¿ya? Un abrazo. Mauricio Perdón, Pérez. vi una noticia positiva. Ha vuelto a este equipo a trabajar y próximamente estará por acá don Andrés Hernández. Pero qué bueno. Qué bueno. Por fin otro periodista. Y para terminar, ¿tú sabes cuál es el segundo apellido Uno de de verdad, dicen Francisco algunos. Vidal, Juan Francisco Maquena? No. Salinas. Solo para cerrar, y con esto me voy, la O sea, elección pariente tuyo presidencial y de Claudio pasada, Salinas. no tengo idea, yo te estoy diciendo, en la elección presidencial pasada, José Antonio Kast obtuvo el 44,13% y el a favor, proceso que lideró Republicano, porque aquí yo no estoy comparando peras con sandías, mi querido Juan No, Francisco. sí, está claro, está claro. José Antonio Kast, 44,13%. El a favor, 44,24%. Deben ser coincidencias. Nos reencontramos mañana, que lo pasen bien. Chao. Oye, se cerró, ¿no?